Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy es un día sábado. Es un día hermoso, muy hermoso. Y es un día que vamos a iniciar de la mano del Señor. Entonces, comencemos con nuestra lectura bíblica y orando primero que todo. Dios, Padre eterno y hermoso, gracias Señor. Gracias porque estamos aquí en torno a tu palabra, Señor, y donde tú has dicho que hay dos o más personas reunidas en tu nombre, allí estás tú, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por mi voz, por permitirme, Señor, leer, Señor, compartir tu palabra a través de estos medios, Señor, y Dios, te pido que tu palabra fluya, corra, Señor, y sea agua viva, Señor, en muchas vidas en este día, Señor. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer con este canal, con esta lectura bíblica en la vida de cada persona. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy nos corresponde Juan 6. Vamos a hacer la lectura bíblica de Juan 6. Entonces vamos a iniciar. Juan 6 dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan desde haber dado gracias al Señor, el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que permanece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que viene a mí viene nunca, dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come
Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este versículo es capítulo es un poco extenso. Hay muchas cosas que rescatar, que aprender. Y de por sí la Biblia es un libro vivo, que una vez que tú lees y otra vez vuelves a leer y otra vez lees, cada ocasión te va a enseñar algo diferente. Hoy, qué me saltó a la vista? ¿Qué me llamó la atención? Que Jesús hizo dos señales más en este caso. Hizo la alimentación de los 5000 y anduvo sobre el mar. Y mucha gente creyó por las señales, otra gente creyó porque les dio de comer y les gustó la comida, otra gente creyó por lo que escuchaba y la gente buscaba a Jesús por diferentes motivos. Y el Señor lo que hizo fue utilizar todas estas circunstancias para mostrarles, enseñarnos quién era Él. El pan de vida, el pan de vida eterna. Dice que el que comiere de su carne y bebiere de su sangre, nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Y es algo muy hermoso porque el Señor utiliza muchos ejemplos cotidianos, normales de la vida, para que ellos se entendieran y aún cada uno de nosotros también tuviéramos mayor facilidad de entender que es quién es Él, el pan de vida, el agua viva que da vida eterna, que vino a salvarnos. Aún vuelve y nos recuerda en la lectura que era necesario que Él muriera, que Él viniera, que Él muriera y que resucitaría. Y resucitaría junto con Él a todos los hijos, hechos hijos de Dios, todos aquellos que comieran del pan de vida, bebieran de su sangre, aquellos que creyeran en Él. Y realmente es algo que nos ha venido recalcando muchísimo. Su misión fue venir a este mundo, a hacerse hombre, enseñarnos quién es Él, explicarnos de forma clara a través de ejemplos que hay diariamente, a través de la comida, de la bebida, para que nosotros creamos en Él, en su obra, en su palabra,
y así ser salvos por una eternidad. Mm, y sin embargo, su pueblo murmuraba, dudaba, criticaba, pero él insistía, insistía una y otra vez. Y aún al final incluso mucha gente lo creyó loco, incluso de sus discípulos. Dice al final que muchos empezaron a irse y él hizo la pregunta clave: ¿queréis acaso iros también vosotros? Dejó la puerta abierta y aquí Jesús es un caballero, él es un caballero. Él no obliga a nadie, simplemente muestra la verdad y por ese libre albedrío nos da la oportunidad a cada uno de decidir si le seguimos o no. Pero es el momento que he hecho la pregunta, después de todo lo que nos ha dicho y ha mostrado en este caso a su pueblo, a sus discípulos: ¿quieres acaso iros vos también vosotros? Y Simón Pedro tuvo una respuesta hermosa donde dice que a dónde iría si él tiene palabras de vida eterna, Señor. Em, y confirma que son salvos porque dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es muy hermoso esto es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón para la seguridad de la salvación. Debemos creer en el Señor realmente, de corazón, conocer que Él es Cristo, que Él fue el que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para salvación, que es el Hijo de Dios viviente. Y hay algo que lo deja uno pensando porque Jesús dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Dios Padre, Dios coloca en nuestro corazón el hecho también de creer. Él nos ha escogido. Él ya sabe quiénes son sus hijos, pero necesita que nosotros lo reconozcamos, que nosotros de palabra lo digamos. Interesante, ¿no? Bueno, acá los dejo. Que tengan un día lleno de bendiciones y reflexión respondiendo esta pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Feliz día.